Hola a todos, bienvenidos a la unidad 1 del módulo de tuberculosis de detección y diagnóstico. Soy la licenciada Doreira, la supervisora nacional del PNCT. En esta unidad les vamos a presentar las características generales de la enfermedad y su agente etiológico, además de la detección y el diagnóstico de la enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos del cuerpo. El agente etiológico es la Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria en forma de bastoncillos, es aerobio preferencial, resistente al frío, a la congelación, también a la desecación, es sensible al calor y a la luz ultravioleta, es de multiplicación lenta y se mantiene en estado latente o durmiente. Mecanismo de transmisión. Es casi exclusivamente por vía aérea a través de las gotas que aerolizan los pacientes enfermos con un tratamiento irregular o con un diagnóstico tardío de la enfermedad. El ciclo de la enfermedad de la tuberculosis. Se inicia a través de la infección de una persona sana, a través de las gotas que aerolizan el paciente enfermo, que se puede mantener en el ambiente incluso hasta 8 horas en un ambiente favorable para este bacilo. En el mejor de los casos, un paciente sin compromiso inmunológico encapsula las bacterias y los mantiene en el cuerpo en estado latente o durmiente. Existe una posibilidad de la progresión a la enfermedad a partir de esta infección de un 10%. Síntomas principales de la tuberculosis: tos crónica, fiebre que se presenta de manera vespertina, pérdida del apetito, fatiga o decaimiento del estado general, la pérdida de peso en consecuencia a la pérdida del apetito, sudores nocturnos. En las formas extrapulmonares, es decir, por fuera del pulmón, se presentarán síntomas de acuerdo al órgano que esté afectado por la micobacteria. En cuanto a las definiciones operacionales, los que nos dirige al diagnóstico y a la detección de esta enfermedad, tenemos primeramente el caso presuntivo de tuberculosis, que sería toda persona en quien se sospecha tiene tuberculosis por los síntomas sugestivos que ya mencionamos. En cuanto a nuestra definición operacional principal, tenemos al sintomático respiratorio, que sería toda persona que presenta tos y catarro por 15 días o más, exceptuando el tiempo de evolución en personas privadas de su libertad, personas conviviendo con el virus del VIH y en la población indígena. Tamizaje sistemático de la tuberculosis. Nos referimos al tamizaje a la búsqueda de los sintomáticos respiratorios principalmente, que se debe realizar activamente en todas las actividades sanitarias de los servicios de salud, ya sea dentro del servicio de salud como en las salidas, incluyendo las actividades extramurales. Se debe tener mayor énfasis en el tamizaje en los grupos vulnerables, tales como las personas diabéticas, las personas que conviven con el virus del VIH, las personas que viven en hacinamiento, los fumadores, los que han padecido COVID. Y es importante recalcar que todo el personal de salud es responsable de la identificación de estos sintomáticos respiratorios. Una vez identificado el sintomático respiratorio o caso sospechoso de tuberculosis, contamos con el diagnóstico bacteriológico. De manera prioritaria tenemos al Ginexpert MTB-RIF o Ultra, que se trata de una prueba molecular identificando el ADN del bacilo, lanzando un resultado de la confirmación de la Mycobacterium tuberculosis y también su resistencia o sensibilidad a la droga de primera línea rifampicina. También contamos con las pruebas diagnósticas del cultivo, que es el de mayor sensibilidad, pero tarda 4 meses en arrojar un resultado. La prueba de la baciloscopía también puede ser utilizada como una prueba diagnóstica, pero actualmente la consideramos con mayor efectividad para los controles del tratamiento. Todas estas técnicas diagnósticas son gratuitas a nivel país. Actualmente contamos con 3 pruebas de diagnóstico bacteriológico para la tuberculosis. El primero es el Ginexpert, además del cultivo y la baciloscopía. En cuanto a la toma y conservación de las muestras para el diagnóstico de la tuberculosis, tenemos que tener en cuenta primeramente las características del frasco que lo contiene. Debe ser de boca ancha, con un cierre hermético, de manera transparente. Además, debe estar identificado
siempre por el cuerpo, nunca por la tapa, conservado en conservadoras con hielo seco en un tiempo máximo de 48 horas para ser procesadas en el laboratorio. En cuanto al diagnóstico clínico de la tuberculosis, debemos tener en cuenta la sintomatología sugestiva de la enfermedad. Tiene la característica de que no cuenta con una confirmación bacteriológica en el caso de que hayamos tomado una muestra y esta nos da el resultado negativo. Aún así, la sintomatología nos indica que puede ser una tuberculosis. Puede contar con apoyo radiológico y también así anatomía patológica. Actualmente en el programa contamos con un equipo de inteligencia artificial de radiología para tórax. El diagnóstico de la tuberculosis infantil. Es un poco más difícil de diagnosticar la tuberculosis en niños. Sin embargo, la combinación de 2 o más elementos sugieren fuertemente el diagnóstico de tuberculosis en niños. El antecedente o contacto con un caso positivo de tuberculosis, la clínica compatible con la enfermedad, también la radiografía de tórax, la prueba de tuberculina o PPD, el diagnóstico bacteriológico y otros estudios anexos. Entonces, podemos clasificar a la tuberculosis de diferentes maneras, según su localización pulmonar o extrapulmonar, en cuanto a la historia del tratamiento previo, en pacientes nuevos o aquellos que ya han sido tratados previamente, en cuanto a la resistencia a los medicamentos de primera línea, como los mono, los poliresistentes y los multidrogoresistentes, además de la condición de los pacientes con TB, con VIH o sin VIH. Para asegurar el diagnóstico y la detección de los casos de tuberculosis existe una red articulada que se encarga de estas actividades. En cada región sanitaria contamos con un referente capacitado y encargado de realizar todas las actividades referentes a la tuberculosis. En sus materiales de consulta encontrarán los contactos de cada persona de cada región sanitaria encargada de tuberculosis. De esta manera culminamos esta unidad. Muchas gracias a todos.